Hola, soy Natalia Marín, soy tutora de CTO y este es un vídeo de introducción al estudio de la asignatura Pediatría. Pediatría es una asignatura de importancia media en cuanto al número de preguntas en el examen BIL. Podríamos decir que es una asignatura que se mueve por modas, ya que hay años que caen hasta 14 preguntas, como este año por ejemplo, y otros en los que suelen caer unas 7. Sin embargo, es una asignatura muy rentable, ya que la mayoría de las preguntas se sacan estudiándose bien los 5 temas principales. El manual es corto, la mayoría de preguntas son en forma de caso clínico y por lo tanto el estudio de desgloses es muy útil. A continuación os mostramos una gráfica con los temas más importantes en pediatría, según cómo han sido preguntados en los últimos 10 años. El manual de pediatría es un manual muy completo, en el que hay muy buenas tablas que te serán de mucha ayuda, ya que recopilan la información necesaria y de una manera clara. Si dominas las tablas del manual, se puede decir que dominas los aspectos teóricos más importantes de la asignatura. Los aspectos esenciales son muy útiles. Úsalos al comienzo de cada tema para empezar el estudio más profundo con las ideas más importantes claras. El manual reúne además muy buenas reglas mnemotécnicas y dibujos. Es esencial que manejes de manera inteligente los desgloses en esta asignatura, ya que si los trabajas bien y los exprimes al máximo, tendrás más puntos que si te estudias de memoria cada patología. Intenta encontrar palabras clave y hacerte fotos mentales de cada patología. Recuerda que en pediatría no debes pasar por alto la edad del niño. No es lo mismo un neonato que un paciente de 3 meses. Esa es una de las pistas más importantes en los casos clínicos en los que debes fijarte para enfocar bien la pregunta desde un principio. Cuando empieces a estudiar, empieza por el tema 1, neonatos. Y recuerda que este tema es especialmente largo, pero no te agobies al ver lo largo que es y estúdiatelo muy bien. El resto de temas son mucho más cortos y vas a ir mucho más rápido. El tema más importante de pediatría, como hemos dicho, es la neonatología. Las preguntas suelen ser en forma de caso clínico y no son muy complicadas, además se repiten año tras año. A pesar de que te pueda parecer un tema duro de abordar, no hay que complicarse demasiado. Es importante tener las ideas claras y buscar los datos clave en los casos clínicos para hacer un diagnóstico correcto, ya que la mayoría de las veces te van a preguntar por un diagnóstico o por un tratamiento según el diagnóstico que tú sospeches. Deja los aspectos puramente memorísticos, como por ejemplo el test de Apgar, para más adelante y céntrate en las tablas del manual, que debes dominar. Haz los desgloses pensando cada una de las opciones y buscando los datos clave del enunciado que te permitan contestar la pregunta. Intenta buscar palabras clave que te permitan reconocer una determinada patología. Esto te va a ahorrar mucho trabajo, tiempo a la hora de hacer el examen, además de darte muchos puntos el día del BIL. Cuando digo esto, me refiero a que, por ejemplo, cuando veas en un caso clínico que te están hablando de un neonato con una tumoración roja en el ombligo y que secreta un líquido alcalino por esa tumoración, es simplemente que persiste el conducto onfalomesentérico, que lo que secreta pues son heces. Y si en cambio la secreción de la tumoración es ácida, es que persiste el uraco, ya que lo que está secretando es orina. Si ves una de esas dos palabras, probablemente ya vas a acertar la pregunta. Esto que te acabo de decir se repite con el diagnóstico diferencial, por ejemplo, del distrés respiratorio. Para este diagnóstico diferencial, solo con dominar la edad del niño y la radiología, ya tienes casi todas las preguntas. Por ejemplo, líquido en las fisuras en un neonato a término es sinónimo de taquipnea transitoria. Un pretérmino con distrés respiratorio y broncograma aéreo es una enfermedad de membrana hialina, y así sucesivamente. Cuidado con las infecciones connatales y los tóxicos durante el embarazo, porque parece que se están poniendo de moda. Usa las reglas mnemotécnicas que vienen en los recuerda del manual y fíjate en las principales vías de transmisión. Por lo tanto, este tema de neonatos, abórdalo con el estudio de los desgloses de forma muy detallada y las tablas del manual y alguna otra tabla que te quieras hacer tú por tu cuenta. Es muy importante que te crees fotos mentales de cada enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Beckwith-Wiedemann es un niño con todo muy grande, incluso el cerebro grande, y por eso no tiene retraso mental. Ya verás cómo se aciertan la mayoría de las preguntas sin mucha dificultad. El segundo tema de importancia es el de aparato digestivo. En las últimas convocatorias han caído bastantes preguntas de este tema, a veces incluso han desbancado el tema 1. Otra vez lo mismo, conoce las principales entidades, hazte fotos mentales de cada enfermedad
la edad a la que aparecen y busca palabras clave en los enunciados de los desgloses para contestar las preguntas de manera rápida y segura. Usa las reglas mnemotécnicas que vienen en el manual, te serán de mucha ayuda y aprende muy bien los aspectos esenciales. Por ejemplo, un niño que al nacer está normal y al mes de vida de repente comienza con vómitos proyectivos y se pone muy irritable. Eso para mí es una estenosis hipertrófica del píloro. Un paciente entre 3 y 6 meses que está muy irritable, que tiene crisis de llanto y que de repente encoge las piernas y tiene deposiciones en jalea de grosella. Eso para mí es una invaginación intestinal. Así es como tienes que enfocar tu estudio. Apréndete todo del reflujo gastroesofágico, de la estenosis hipertrófica del píloro, de la enfermedad de Hirschsprung y de la enfermedad celíaca. Cuidado con esta última, ya que está especialmente de moda últimamente. El tercer tema en importancia es el tema de desarrollo y nutrición. La verdad que este tema es un poco duro a la hora de estudiar, ya que requiere mucha memoria y es muy diverso. Sin embargo, no debe pasarse por alto, ya que está de moda y que hay bastantes preguntas en el examen. No te pierdas con los meses a los que el niño aprende a hacer las cosas. Mírate el dibujo que hay en el manual y quédate con los más importantes y aprende aquellos que ya han sido preguntados previamente en otros exámenes. Presta atención a las diferencias entre la lactancia materna y la de vaca. Y recuerda la regla mnemotécnica de mi vaca paca. Estudia bien las diferencias entre talla baja familiar y retraso constitucional de crecimiento. Y aprende a interpretar los datos de los análisis para ver los distintos tipos de deshidratación. Esto se solapa con la asignatura de nefrología. Del raquitismo no han preguntado mucho y se solapa con reuma. Pero intenta retener lo más importante, ya que es una patología exclusivamente pediátrica. El cuarto tema en importancia es nefrología y urología infantil. Es un tema rentable, ya que es sencillo y se solapa mucho con otras asignaturas como nefrología y urología. Apréndete bien los aspectos esenciales. Del quinto tema en importancia, que son las infecciones de los niños, pues tienes que tener cuidado porque está poniéndose de moda. Sin embargo, las preguntas no suelen ser muy difíciles. Estúdiatelo bien. Acuérdate de algunas reglas mnemotécnicas que te serán de mucha ayuda. Aquí te voy a dar algunas. Por ejemplo, eritema infeccioso, te puedes acordar de él como eritema infeccioso. Eritema en ambas mejillas, como si a un niño le hubiesen dado pues 2 bofetones en la cara. El sarampión tiene un poema. Fiebrón, exantema que blanquea a la presión, palmoplantar afectación y descamación. De la rubeola, recuerda las adenopatías retroauriculares en los pródromos. La varicela es la infección de las 3 P's, porque pica, es la única enfermedad exantemática que pica. Las lesiones son polimorfas y hay participación de mucosas. De la enfermedad de Kawasaki, recuerda la regla mnemotécnica A, B, C, D, E, F. Y recuerda que afecta a las coronarias y que esto es muy importante. De la tosferina debes acordarte de que a pesar de ser una infección bacteriana, cursa con linfocitosis y también debes acordarte de la clínica típica por si te cayese en un caso clínico. Como conclusión, debes saber que con estos temas dominados ya tienes la gran mayoría de las preguntas de pediatría. Como ves, es una asignatura sencilla de estudiar, en la que con las ideas claras y el dominio de los desgloses se tiene casi todo el trabajo hecho. Del resto de temas debes dominar los desgloses y los aspectos esenciales, además de las tablas del manual. Es una asignatura en la que no deberías encontrar problemas de tiempo, como se te puede pasar en otras asignaturas como cardiología o digestivo. Sin embargo, si esto te ocurriese por cualquier razón, nuestra recomendación es que estudies bien el tema de neonatos y el del aparato digestivo, y que hagas los desgloses del resto de temas fijándote bien en los casos clínicos. Ya verás cómo es una asignatura muy rentable y que puede darte muchos puntos si la estudias de manera inteligente.